Buenas tardes, Jaime Espín, soy profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, economista de salud, y soy coordinador de esta actividad. Estoy encantado de hacerla aquí en la escuela, como digo yo, siempre en mi casa, gracias a Pfizer por el patrocinio. Y como podéis ver en el programa, hemos organizado esta jornada con dos partes diferenciadas, ¿no? En la primera parte hay 3 presentaciones que tienen como objetivo ir desde un nivel más macro hasta un nivel más micro. Vamos a empezar con el tema de la industria, cómo se regula y cómo se fabrican los biosimilares y la complejidad y saber diferenciar biosimilar versus genérico. Yo creo que Encarna Cruz, directora general de Biosim, nos va a hacer una presentación estupenda de todo de aspectos técnicos y administrativos y regulatorios que tenemos que saber de los medicamentos biosimilares. De ese nivel macro vamos a pasar al nivel, diremos, de regulador nacional y pagador nacional. En este caso, por la complejidad española, será regional. Carlos García Collado nos explicará, y muy enlazado a lo que ha comentado Isma, ¿no?, con el tema de los indicadores y cómo la comunidad autónoma andaluza está haciendo la gestión de medicamentos biosimilares. Y luego hay que pasar a nivel micro. Aquí tenemos a José Antonio, que nos va a explicar cómo en un hospital, en este caso en el Virgen del Rocío, cómo están gestionando los medicamentos biosimilares. He cambiado de hospital, sé que es Virgen Macarena, pero me he equivocado. Y de esta primera parte nos vamos a centrarnos en cómo se gestionan los medicamentos biosimilares, tanto a nivel regulatorio, de fabricación, nivel nacional, regional y luego nivel local. La segunda parte vamos a hablar de un estudio que tengo el honor de presentar hoy. Oficialmente lo presentamos el viernes en Madrid, pero vais a estar en primicia los que estáis aquí. Un estudio que hemos hecho después de un año de trabajo con datos oficiales del Ministerio sobre el consumo de biosimilares en España, ¿no?, con datos muy curiosos que presentaremos después del café, ¿no? Y como vamos a hablar de datos, lo importante de los datos es saber trabajar con ellos, ¿no? Y la segunda presentación, después de cuando presentemos el informe de biosimilares, Joaquín Dopaso nos va a hablar del Big Data y lo importante que puede ser para los sistemas sanitarios. A los ponentes les quiero pedir que por favor sean como 20 minutos de presentación. Yo avisaré con algún tipo de aspaviento. Las personas que están online, muchas gracias por participar. Diría que somos más de 100 personas online. Las preguntas las pueden hacer por el chat y mi compañera, tanto Leticia como Loli, que la veo por aquí, seguramente que nos ayudarán. A los que estáis aquí, muchas gracias por venir y tendréis el micrófono por aquí para si queréis hacer alguna pregunta. Con lo cual, Encarna, muchas gracias por venir. Encarna Cruz, farmacéutica, es directora general de farmacia del Ministerio de la Comunidad de Madrid. Gracias por venir y estamos pendientes de tu presentación. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a los presentes como a los que nos siguen por streaming. Muchas gracias a la escuela por invitarme a participar en esta jornada, a Pfizer por su patrocinio. Para mí la verdad es que es un placer estar en la escuela. También ha sido mi casa. Yo tengo mucho cariño a esta institución porque he venido aquí desde hace muchos años. Primero como discente en mi etapa más de farmacéutica clínica y luego como docente en mis etapas posteriores. Por lo tanto, siempre es para mí un placer volver a esta casa. Voy a intentar, pues a lo largo de estos 20 minutos, empezar por lo más fácil, recordar un poco conceptos, qué es un medicamento biológico, qué es un medicamento biosimilar, cómo se fabrica, se fabrican igual un medicamento biológico que un biosimilar, lo que pasa que añade una complejidad adicional en el ejercicio de comparabilidad. Y por último, porque estamos aquí hoy hablando de medicamentos biosimilares y de fabricación, etcétera, y algunas reflexiones en cuanto a fabricación. Voy a ir un poquito deprisa para poder abordar todo. Espero, ¿dónde está Jaime? Allí. Bueno, una cosa muy importante en este momento, ya que me habéis visto todos con mi faceta buena, ahora vamos a la faceta regular. Si no me pongo las gafas, no veré a Jaime cuando me haga la señal de que tengo que parar. Hoy tenéis todos cara. Es magnífico. Muy bien, pues vamos allá. Primero un recordatorio. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de esto. Estamos hablando de moléculas extremadamente complejas. La mayor parte de los medicamentos que utilizamos a diario, amoxicilina, omeprazol, analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, son medicamentos de síntesis química, medicamentos muy pequeñitos. Esto tiene muy pequeñitos con esta estructura, una estructura muy plana, que rápidamente podemos sintetizar a partir de distintos productos químicos. Pero cuando hablamos de biosimilares, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de moléculas complejas, como esta, que es la insulina, el primer biológico seguramente utilizado y comercializado, hasta moléculas tan complejas como un anticuerpo monoclonal de lo que utilizamos en oncología.
¿Y cuál es la característica de estas moléculas? Pues efectivamente su elevado peso molecular, el número elevadísimo de aminoácidos que lo componen, la estructura terciaria que hace que los ligandos de receptores estén escondidos dentro de la molécula, es decir, son moléculas muy complejas. Son tan complejas que no podemos fabricarlas. No podemos fabricarlas, no podemos hacer una mezcla de productos químicos y llegar a lograr un medicamento biosimilar. Por lo que tradicionalmente hemos tenido que acudir a las fuentes que teníamos a nuestro alcance. El primer medicamento biológico, como decíamos, es la insulina y seguramente algunos recordáis al principio de nuestros estudios cuando hablaban de que la insulina se extraía del páncreas porcino, ¿vale? 4.500 kilos de páncreas para medio kilo de insulina, ¿vale? O cuando la hormona del crecimiento se extraía de la hipófisis de cadáveres, ¿vale? Con todo lo que aquello suponía de impurezas que no se podían de alguna forma clasificar o incluso de escasez en el mercado. Llegan los años 80, 90, no está tan lejos, estamos hablando de finales del siglo pasado, la biotecnología nos permite ser capaces de identificar qué porción del ADN que codifica la proteína, codifica esa insulina, somos capaces de insertarla en un organismo vivo, que puede ser una célula, una levadura, una bacteria, y pasar de que sea un organismo vivo a que sea una pequeña fábrica de producción de medicamentos. Porque es lo que hacen. Ese organismo vivo fabrica esa molécula tan compleja que no somos capaces de sintetizar. Y eso es un medicamento biológico. ¿Y por qué nos importan los biológicos? Pues porque supusieron un antes y un después en la terapia medicamentosa. Yo siempre digo que hay 3 estadios en los medicamentos. Los medicamentos 1.0, que son los medicamentos de síntesis química, los 2.0, los biológicos, y los 3.0, las terapias avanzadas. Porque son 3 momentos que han sido disruptivos, donde patologías que ya no sabíamos cómo avanzar en su curación dan un salto y somos capaces de prolongar el tratamiento con muchísima mejora en la calidad de vida. Y eso pasa con los biológicos en diabetes, en artropatías, en esclerosis, en la terapia antineoplásica. Hoy no entenderíamos la terapia antineoplásica sin los biológicos, sin la inmunoterapia, sin todos estos fármacos que han permitido aumentar tanto la supervivencia. Por contra, que tenemos fármacos de un precio elevadísimo. Tanto lo que es su investigación como luego veis su fabricación es muy compleja. Costes por paciente año de entre 10.000 y 100.000 euros, más o menos, y alto impacto presupuestario en nuestros hospitales y normalmente también en los servicios de salud. En un hospital de alta complejidad, más de un 70% es posible que sea dedicado del gasto a fármacos biológicos. Y además, no solamente son los responsables del gasto, sino que son los responsables de que el gasto crezca año a año. Los medicamentos biológicos crecen a doble velocidad que el impacto económico que tienen los medicamentos de síntesis química. Bien, ¿esto va a parar? No. Estos son los medicamentos aprobados por la EMA en el año 2022, el 70% son biológicos y esto va a seguir así. Por lo tanto, el ser capaces de poder disponer de medicamentos biológicos cuya patente ha caducado, que es básicamente un biosimilar, es muy interesante para las administraciones públicas y para los pacientes, porque como luego veremos, incrementa la sostenibilidad y mejora el acceso de los pacientes. Los pacientes acceden más y antes a la terapia biológica. Estos son los medicamentos biológicos que tenemos comercializados en nuestro país. No es una pléyade como ocurre con los medicamentos genéricos, porque como luego veréis, todo lo que es la investigación y la síntesis es muchísimo más compleja que un medicamento de síntesis química. Y el último año, el año 2023, yo digo que hemos tenido una enorme cosecha de medicamentos biosimilares. Es el segundo año con mayor número de medicamentos biosimilares comercializados desde el año 2017 y se ha incorporado eculizumab, que es un medicamento para tratar una enfermedad rara como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Se ha incorporado el natalizumab para esclerosis múltiple y además hemos incrementado las opciones en el ámbito de la oftalmología con el aflibercept, que viene a sumarse al ranibizumab. Es decir, que vamos cada vez incorporando nuevas áreas terapéuticas. Hasta ahora las áreas principales eran oncología, reumatología, dermatología. Ahora incorporamos neurología, incorporamos oftalmología y así vamos a ir sucediendo
de forma más rápida en el futuro. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, el boom apareció a partir del año 2000. Las patentes empiezan a perderse a partir del año 2015 aproximadamente, 2020. De aquí a 2030 tendremos grandes blockbusters de nuevo, otra vez, comercializados como biosimilares. Con la introducción pasamos ya a los aspectos de fabricación de medicamentos biosimilares. Y aquí hay que entender la complejidad. La complejidad del fabricante de biosimilares viene antes que todo esto de lo que os he puesto aquí. Viene cuando tiene que elegir la molécula. Es decir, yo hoy tengo que ver qué fármacos de los que están ahora disponibles en el mercado va a ser tan importante como para que dentro de 10 años, que es lo que yo iba a tardar en fabricar el medicamento biosimilar, siga siendo un blockbuster. Tengo que elegir muy bien cuál es la innovación que quiero convertir en un biosimilar. Porque si no elijo bien, puede ser que luego no tenga ninguna rentabilidad a futuro. Por lo tanto, primero, elección de cuál va a ser mi molécula. Y después de eso, ¿qué conozco del producto que quiero hacer? Solamente la secuencia del gen. Y la secuencia del gen del producto de referencia. Y a partir de ahí tengo que investigar. No sé nada, ni de cómo fabricar mi biosimilar, si lo sé, porque sé fabricar medicamentos biológicos. Pero tengo que fabricar no un medicamento biológico, sino un medicamento biológico que sea igual a otro medicamento biológico. Y esto es todavía más complejo, porque a lo que es la fabricación de un biológico normal le tengo que sumar que tengo que hacer pruebas adicionales para saber que es igual que otro que ya está en el mercado. ¿Vale? Por lo tanto, es un proceso de muy alta complejidad, con técnicas analíticas de determinación de composición de fármacos biológicos que se han desarrollado a partir de tener que fabricar medicamentos biosimilares, y durante todo el proceso hay lo que se llaman atributos críticos de calidad, que son características asociadas al producto de referencia que tienen que ser iguales al producto biosimilar y que tengo que controlar a lo largo de todo el proceso. La fabricación de un biosimilar es complejísima. No se puede resumir en 10 minutos, ¿vale? Pero yo voy a intentar resumir los pasos más importantes. Partimos de una secuencia de aminoácidos, que es lo que conocemos. Tenemos que ver cómo hacemos la síntesis genética, y ese vector que tiene mi secuencia de aminoácidos la tengo que integrar en un vector. Veis que pone expresión del vector. Normalmente es un plásmido que tiene mi secuencia de aminoácidos ahí metida para que fabriquen ese biosimilar, y lo que hago es que lo meto en células, en líneas celulares donde el plásmido se debe expresar. Debe crecer, debe ser capaz de fabricar la proteína, etc. Yo voy a tener muchas líneas de células de expresión, pero no todas se van a comportar igual. Por lo tanto, lo segundo que tengo que hacer es seleccionar aquel clon que tiene la mejor expresión de la proteína que yo quiero obtener. Imaginemos bevacizumab. ¿Quién es capaz de secretar esa proteína de la mejor forma? Y además me quedo con un solo clon. Un clon es toda la rama que sale a partir de una única célula. Cultivo la célula, toda la rama cuya madre es la célula, es el clon. Y para cada una de estas líneas tengo que hacer todas estas pruebas que veis ahí, los puntos de control crítico, y voy haciendo para ver dentro de este rango de parámetro aceptable, que es comparable al medicamento original, cuál es el clon que yo tengo que seleccionar. Selecciono el clon. Esto es lo más importante. Hay dos cosas muy importantes para un fabricante de biosimilares: el clon, la célula que me va a producir el medicamento, y también para cualquier fabricante de biológicos, que esto es igual, y el medio de cultivo, que es donde yo lo voy a hacer crecer. Estas son las dos líneas fundamentales. Yo con ese clon, que lo cuido como oro en paño, hago mi banco de células maestras, que todas derivan del mismo clon y que tengo además repartido en distintos puntos de fabricación, porque me interesan mucho estos congelados a menos 30 grados, etc. Y cuando voy a empezar a trabajar con él, saco un banco. Un vial es un lote. Un vial es un lote, ¿vale? Luego, a partir de un vial de pocos mililitros, tengo que hacer todo un lote de fabricación. Para eso, lo primero es que voy haciendo expansiones. Voy cada vez haciendo que esos pocos mililitros se conviertan en más mililitros, con esas células que sean todavía, como si dijéramos, sanas y productoras de ese producto, hasta que logro tener tal cantidad en expansión que lo meto en un bioreactor.
Los bioreactores pueden ser de 3.000 o 5.000 litros, para que os hagáis una idea. Cuando tengo esta línea celular ya expandida dentro del reactor, ¿qué le añado? Le añado el medio de cultivo. Todas esas células empiezan a proliferar y cuando están en su punto de madurez, añado un producto que hace que digan, bueno, estamos en nuestro punto de madurez, vamos ahora a ponernos a producir el anticuerpo como si no hubiera otra cosa que hacer. Todas esas células se ponen a producir el anticuerpo y en un determinado momento se para la producción, con medios como si fuera los que habéis estado en una fábrica, en una bodega, como si fuera una bodega. A veces se le pone frío para parar lo que es la expansión celular, la producción de células. Pero claro, yo ahí tengo células, normalmente son células de mamífero, tengo las células de mamífero, la proteína, todos los productos de excreción, tengo una amalgama de cosas. ¿Qué tengo que hacer primero? Filtrarlo. Normalmente, o bien es un producto que se secreta y el anticuerpo está en el sobrenadante, o bien es un producto intracelular y está dentro de las células. Yo hago una filtración, me quedo con el sobrenadante o con las células, depende de lo que quiero hacer. Y luego entonces empiezo a purificar con columnas, normalmente de achílices, de arenas, donde voy desechando los productos que no quiero y voy aceptando cada vez lo que se parece más al medicamento que yo quiero obtener. Son muchos pasos de purificación, muchas cromatografías, muchas columnas de sílice las que se utilizan, hasta que ya tenemos el producto que queremos utilizar, el biosimilar. Y este es el segundo punto de control, porque aunque en el primer punto de control, que ha sido cuando tengo el clon, ya he visto que el producto que producía esa célula era mi bevacizumab biosimilar, que era igual que el bevacizumab original, luego esas células las he puesto a multiplicarse, muy controladas, pero se ha puesto a multiplicarse. En estos procesos de multiplicación puede haber habido algún proceso que yo no he controlado que pueda hacer que el producto final no sea igual. Luego, después de toda esa expansión, tengo que volver a hacer todo el control de puntos críticos. Y luego ya pasamos a la concentración, filtración, al llenado de viales. Y después del llenado de viales se vuelve a hacer un tercer punto de control de calidad, ¿vale? Para volver a hacer otra vez que el producto biosimilar y el de referencia están dentro de los mismos parámetros de los puntos críticos de control. Por lo tanto, lo que quiero que quede, vamos, más o menos cómo se fabrica un medicamento biológico y que la fabricación de un biosimilar añade a la complejidad de hacer un medicamento biológico el punto adicional de tener que comprobar en distintos puntos de control que ese medicamento es igual al otro, ¿vale? Esta es lo que supone, espero que más o menos os haya quedado claro cómo se fabrica un biosimilar. Con el paso de los años, la fabricación de biosimilares yo creo que ha cogido tanto ritmo que a veces es la que primero incorpora las nuevas técnicas. Y esta es una de las nuevas técnicas que más se ha incorporado en el ámbito de los biosimilares y que se está empezando a incorporar en toda la industria farmacéutica, que son el uso de tecnología single use. Imaginaros, cuando yo meto las células en ese gran bioreactor de 5.000 litros, a nada que haya una célula de cualquier otra cosa que no sean las mías y yo le meta un medio de cultivo que haga que prolifere, puede proliferar una levadura que se ha quedado allí, de otra vez cualquier cosa. Por lo tanto, todos estos procesos llevaban unos tiempos intermedios de lavado, de vaciado, de control de esterilidad de todos estos bioreactores, tuberías, porque esos todos son tuberías que van de un sitio a otro, tremendo, con un gasto de agua enorme y además muy contaminantes. Que hay ahora una tecnología como aquella, que no sé si se ve bien, que se llama single use, que son carcasas que yo introduzco no solo en el reactor, en el bioreactor, sino en todas las tuberías, de forma que permiten que yo coja la carcasa, fabrique ahí y cuando tenga fabricado quite la carcasa y no tenga que llevar a cabo ningún proceso de esterilización, porque el tanque donde yo he hecho, igual que las tuberías, están todos perfectamente complementarios. Este es un vídeo que lo dejo dentro de la presentación para que lo podáis ver más adelante si queréis, si quiere pasar. Y ya simplemente deciros que, además de todo esto, los biosimilares tienen un ejercicio de comparabilidad clínica. La EMA es la primera agencia que hizo todo lo que es la normativa para fabricación y control de calidad de biosimilares. Y a la EMA la ha copiado la FDA, la agencia japonesa, la australiana, etc.
Todas estas guías dicen dónde están esos puntos críticos de control, cómo se tienen que fabricar, y además hay guías específicas para cada tipo de fármaco, porque no es lo mismo fabricar un anticuerpo monoclonal, como habéis visto, tan enorme como aquel, que fabricar una insulina o unos derivados de GCSF, ¿vale? Y estos pasos clínicos, ya que van más allá de fabricación y del control de calidad, incorporan todo lo que son ensayos no clínicos comparativos para saber toxicología del biosimilar en comparación con el medicamento de referencia, farmacodinámica y estudios clínicos comparativos. Es decir, para el desarrollo de un biosimilar no solamente se tiene que garantizar calidad, que ya hemos visto, se tiene que garantizar seguridad y eficacia. Y para garantizar seguridad y eficacia se hacen ensayos clínicos en fase 1 y en fase 3. Y esta es la diferencia entre el desarrollo de un medicamento biosimilar y un original de referencia, donde aquí la mayor parte la tienen que ver con los estudios comparativos de calidad. Simplemente una imagen que vale más de 1000 palabras para que veáis los ensayos que se hacen sobre cada late. Esto era la capacidad de unirse al receptor anti-TNF y veis cómo la variabilidad en el biosimilar suele ser menor que en el producto de referencia. ¿Por qué? Porque todo mi esfuerzo ha sido incisivo en lograr un producto que tenga poca variabilidad y que se parezca lo más posible a otro. Por lo tanto, normalmente la variabilidad del biosimilar siempre es más pequeña. Hablábamos de ensayos clínicos en fase 3. Los ensayos clínicos de fase 3 en humanos son muy potentes, muy amplios. Esta es una revisión sistemática que ve la calidad de los ensayos clínicos en fase 3 de los medicamentos biosimilares y concluye que en el caso de oncológicos el número de pacientes incluidos en los ensayos clínicos del biosimilar fue incluso mayor que el que tuvo el original en el ensayo pivotal antes de su autorización. ¿Aporta mucho un ensayo clínico en fase 3 al enorme estudio de comparabilidad que hemos visto? No. No, los ensayos clínicos en fase 3 se solicitaron desde el principio porque no sabíamos cómo teníamos que hacer un biosimilar igual que otro. Era muy difícil y la agencia fue muy garantista, hizo muy bien y pidió hasta ensayos clínicos en fase 3. Pero ya los propios reguladores de agencias internacionales están diciendo que los ensayos clínicos en fase 3 aportan poco a la totalidad de la evidencia, que con los ensayos de calidad, de toxicología, de comparabilidad analítica, son suficientes, que jamás un biosimilar que ha superado esa primera fase se ha echado para atrás por un ensayo clínico. Nunca. De hecho, las agencias más avanzadas, digo más avanzadas no porque sean mejores, sino porque han hecho su regulación más tarde, como la FDA o la MHRA inglesa, que ya sabéis que como se separó en el Brexit, ahora tienen su propia agencia, ya dicen que los ensayos clínicos en fase 3 solo serán excepcionales. Y ya para finalizar, y de forma muy resumida, quería haceros ver que estamos hoy aquí hablando de biosimilares porque en este momento no solo se ha demostrado que tienen ventajas para la sostenibilidad del sistema, sino también para mejorar el acceso de los pacientes a las terapias biológicas, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Este es el ahorro que suponen los biosimilares. En el año 2022, más de 1.000 millones de euros de ahorro, que se incrementarán, como ya os digo, en los próximos años. Pero además es que ya tenemos mucha evidencia detrás de los biosimilares que demuestra que tras su comercialización un mayor número de pacientes puede acceder a terapias biológicas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hemos situado siempre al medicamento biológico en tercera o en cuarta línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque su coste-beneficio era alto. ¿Qué ocurre cuando ahora tengo un medicamento biológico igual que aquel, pero de coste-beneficio menor? Pues que, por ejemplo, el NICE ha pasado de recomendar el uso de biológicos en artritis grave a recomendarlo en artritis moderada, 25.000 pacientes más. Es decir, estamos adelantando las líneas de tratamiento. Ya un paciente no tiene por qué esperar a tener un metotrexato intravenoso con efectos secundarios graves o falta de eficacia para poderse poner un biológico. Se lo tengo que poder poner antes, porque es mejor para el sistema. Y además eso se ha demostrado. Se ha demostrado incluso en nuestro país. Este es un estudio que ha hecho la Sociedad Española de Farmacia Hospitalera, que se presentó hace muy poco en el Congreso de Bilbao, que demuestra que tras la comercialización de los biosimilares, los pacientes adelantan 19 meses el acceso a una terapia biológica.
Para un paciente con una psoriasis grave, que no sé si tenéis alguno entre vuestros conocidos, o una enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, enfermedades que tienen un gran impacto en la calidad de vida, poder acceder 19 meses antes a un producto biológico es muy significativo. Y por último, siempre decíamos, los biosimilares hacen hueco a la innovación, y parecía que era una afirmación un poco teórica. Bien, pues esta es la prueba de que el biosimilar ayuda a la introducción del medicamento innovador. La combinación pertuzumab, que es un innovador, más trastuzumab, no se aprobó en el NICE, no fue aprobada porque superaba el umbral, el límite de coste por años ajustado por calidad de vida. Y estuvo así 2 años. De repente sale el biosimilar de trastuzumab. El biosimilar de trastuzumab hace que la combinación baje el precio y, por lo tanto, permita introducirse dentro del NICE. Y esto, además, lo dice el NICE. Tenemos la suerte de que, además, dice así sus decisiones. Gracias al trastuzumab biosimilar ha entrado el pertuzumab. Y ya por fin las reflexiones, cumplo el minuto que me has dicho, Jaime. En cuanto a los temas de fabricación, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que los medicamentos biosimilares son medicamentos biotecnológicos, que la fabricación es un proceso muy complejo, que cada vez vamos a tener más medicamentos biológicos y también más medicamentos biosimilares, y que en España tenemos un déficit acusado de producción de biotecnología, que es el futuro. El 93% del futuro de la fabricación de medicamentos está en la biotecnología y nos estamos quedando claramente atrás como país y como regiones. Y yo lo digo porque aquí hay responsables de esta región autonómica. Creemos que es muy importante que se potencie la instalación en nuestro país de fábricas biotecnológicas, porque serán los que seamos capaces de competir, porque además serán los que nos permitan estar preparados para el futuro, tener mayor resiliencia, no depender de mercados externos como sucede ahora, y que para ello es necesario que, por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando, como es el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica o el PERTE de Salud de Vanguardia, haga o establezca incentivos para aquellas compañías que decidan implantarse en nuestro país y además se puedan dar incentivos a través del plan Profarma. Muchas gracias.